Hola, te saluda Larry Rubin, el presidente de la American Society, organización que desde 1942 se encuentra en México. El American Society fue fundado por el entonces embajador George S. Massey Smith de Estados Unidos. Todo el número grande de organizaciones no lucrativas que se encontraban en ese entonces en el país. Hoy el American Society representa a los más de 2 millones de americanos viviendo en México, las miles de empresas americanas y también las organizaciones no lucrativas operando en México. Claro está que el American Society tiene un componente muy importante social y cívico para apoyar a la República Mexicana. Con eso dicho, el American Society hoy es una organización muy activa en varios frentes y particularmente en estas épocas de pandemia, pues el American Society siempre quiere jugar un papel para apoyar a México, a los mexicanos y a los americanos que también viven acá. Hoy tenemos el gran agrado y el gusto de tener con nosotros no solamente un hombre dedicado a la salud, un hombre que toda su vida ha estado cerca de temas de salud. Él fue directivo de grandes empresas farmacéuticas en México y hoy es el presidente ejecutivo de FunSalud, uno de los centros más importantes a nivel global, think tank más importantes a nivel global sobre temas de salud, el más importante de Latinoamérica sin duda, y ese es FunSalud. Yo tengo el gran agrado ahora de presentar a un amigo, pero a un gran conocedor de la materia, a Héctor Valle. Héctor, cómo te va? Hola Larry, un gusto estar contigo y con el American Society hoy. La verdad yo también un profundo estima a todo lo que tú haces desde el American Society, pero también lo que has hecho a lo largo de tu carrera. Es un gusto el estar aquí contigo, con todos ustedes, para hablar un poco de salud, de cómo estamos viendo las cosas, cómo pinta la pandemia, qué deberíamos esperar, qué hacemos después en materia de reactivación económica, que es una preocupación que todos tenemos. Y también hablaremos a lo largo de este webinar del tema de Juntos por la Salud, la iniciativa que hemos lanzado en conjunto con otros grupos y muy de la mano del trabajo que viene haciendo el canciller Marcelo Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que un gusto estar hoy aquí contigo y con todo tu grupo del American Society. Pues muchísimas gracias, Héctor. Y pues para empezar, obviamente yo tengo el privilegio de conocer todo el trabajo que hace FunSalud a través de lo que tú me has comentado, lo que he conocido de FunSalud a lo largo de los años. Pero a lo mejor para el público que no conoce tanto a detalle FunSalud, ¿nos podrías explicar un poco cómo nace, qué hace FunSalud para que todos lo conozcan? Sí, con mucho gusto, Larry. Te cuento, FunSalud realmente nace en la virtuosa cabeza del doctor Soberón, quien junto con un grupo de empresarios en su momento funda la Fundación Mexicana para la Salud, con 3 tareas muy específicas, que con mucha frecuencia el doctor Soberón me la recuerda. La primera de ellas es cómo ayudamos al sector salud y al país en lo general en la generación de políticas públicas en materia de salud que nos ayuden realmente a llevar el país hacia adelante. La Fundación Mexicana para la Salud a lo largo del tiempo ha hecho proyectos de gran calado en materia de salud pública. Entre ellos, por supuesto, se encuentra Universalidad en Salud y el Seguro Popular mismo, en época que estaba trabajando con nosotros el doctor Frank. Entonces, una tarea grande es el desarrollo de políticas públicas en salud. Actualmente, en esa materia estamos trabajando temas que tienen que ver con el ingreso de México a las nuevas tecnologías en salud. Entonces, estamos trabajando tanto las políticas como el área regulatoria de temas como telemedicina, como expediente clínico, pero también de otras tecnologías que son la genómica, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, impresión en tercera dimensión, drones, blockchain, por mencionar algunas de ellas. En otra tarea grande que nos pidió el doctor Soberón desde el inicio de hacer, es apoyar toda la investigación que se hace. Y esa investigación va desde un médico o alguien trabajando en materia de salud, haciendo investigación, por ejemplo, que tenga que ver en medicamentos o cosas de ese estilo, o también en materia de política pública o de economía de la salud. Si es muy amplio la parte que tiene que ver con investigación. Y tenemos varios premios que hemos dado a lo largo del tiempo en el reconocimiento a muchísima gente. Por ejemplo, hacemos un premio junto con SLE y el Instituto Nacional de Nutrición a los investigadores más importantes en dicha materia. Hacemos otro premio junto con Roche que se llama el premio Rosenkrantz, y así una serie de premios reconociendo la investigación en el país. Y por otro lado, una de las tareas grandes que tenemos
es la de ayudar en el trabajo del sector público con el sector privado en materia de salud. Y ejemplos de esos son lo que hoy estamos haciendo de cara a la pandemia, ayudando, por ejemplo, en el trabajo de que los hospitales públicos y los hospitales privados podrían trabajar de manera conjunta para ayudar en la pandemia. Ese es el tipo de cosas que hacemos desde la Fundación Mexicana para la Salud y hablaré de varias de ellas a lo largo de este webinar. Estamos estructurados a través de consejos promotores. Un consejo promotor, que es el de nuevas tecnologías en salud, otro consejo promotor que tiene que ver con alimentación y hábitos saludables, otro que tiene que ver con universalidad y competitividad en salud, y uno cuarto que habla con la calidad en la atención médica, con la calidad del desempeño, cómo se están desempeñando los hospitales, cómo se desempeñan los profesionales de la salud para otorgar salud con la mejor calidad posible. Entonces, eso hacemos en FunSalud y hablaremos más de proyectos específicos a lo largo de este webinar. Definitivamente, Héctor, y gracias. La verdad es que la tarea de FunSalud en temas de salud es impresionante, ¿no? Y por eso, pues todos los que están en el sector lo conocen bien, y mucho el trabajo que hace FunSalud, pues se viene reflejando particularmente en crisis particulares, y creo que esta no es la excepción. El liderazgo que ha tomado FunSalud, gracias a tu esfuerzo y al de tus colegas, pues es muy importante durante esta particular pandemia. ¿Nos podrías platicar un poco de lo que han venido haciendo en los últimos meses? Sí, por supuesto, Larry. Mira, el consejo de FunSalud está presidido el presidente del consejo es Eric Haxater, y tenemos un grupo de vicepresidentes. Con ellos trazamos un programa de trabajo para materia de COVID que incluye lo siguiente. Una primera parte que tiene que ver con concientización a la población, en donde desarrollamos materiales para que fueran distribuidos, por ejemplo, los consultorios adyacentes a farmacia. Trabajo que hicimos con la Nadim. La Nadim tiene una serie de cadenas de farmacias y tiene unos consultorios adyacentes a farmacia. Y ahí se distribuyeron materiales gráficos para que la gente entendiera la magnitud de la pandemia, qué había que hacer y cómo cuidarse. También esos materiales fueron distribuidos en medios sociales, en redes sociales. Hicimos materiales para entrenamiento a médicos. Esto lo hicimos en conjunto con el Consejo de Salud General y con la Secretaría de Salud. Y eso se hicieron llegar por vía electrónica a médicos en todo el país, médicos públicos, médicos privados, médicos de consultorios adyacentes a farmacia, de tal manera que todo el mundo pudiera entender y fuera fácil, digamos, la identificación de un paciente COVID. Después nos hicimos a la tarea en otra línea de trabajo, participar de manera activa en la reconversión hospitalaria. ¿Qué quería decir eso? Quería decir cómo ayudamos al sector público a que sus hospitales se convirtieran de manera óptima a hospitales COVID, con la idea de poder liberar entonces camas en esos hospitales para dedicarlos a tratar pacientes COVID, y entonces que una serie de pacientes se fueran realmente al sector privado. ¿Qué hicimos? Trabajamos en conjunto con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y con el Consorcio Mexicano Hospitalario, también en conjunto con la Comisión de Salud del CCE. Y ahí trabajamos para llevar a cabo el convenio. En ese convenio se definió que habría una serie de intervenciones que el sector público las derivaría al sector privado. Y entonces el sector privado le ayudaría, y con eso se optimizaría el uso de camas, se garantizaría que hubiera más camas disponibles para COVID, y más importante, los pacientes que no tenían que ir a un hospital COVID reducían su riesgo a estar contagiados. ¿Qué incluye ese convenio? Incluye cesáreas y partos, incluye apéndices, incluye cálculos biliares, incluye hernias, apendicitis y también temas de endoscopía. Ese programa arrancó trabajando el día 23 de abril y tiene fin el 23 de mayo. Actualmente se está trabajando en ver cómo el programa realmente pasa a una segunda etapa, es decir, el lograr que se reinstale por otro mes más o un par de meses más, depende cómo se vaya requiriendo. Ahí desarrollamos una plataforma, que es la plataforma que hoy se utiliza para hacer esa transferencia de pacientes desde el sector público al sector privado. Y eso le permite a los diferentes hospitales, así como al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a CEMAR, a SEDENA y al INSABI, transferir sus pacientes de estas intervenciones a los hospitales privados más cercanos, lo que ha significado realmente un trabajo muy bonito y de mucha aportación para el sector. También en esa materia trabajamos los datos de movilidad de manera diaria.
mismos que trabajamos junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y que se le hacen llegar a la presidencia de manera diaria. En otra área, nos pusimos a trabajar el programa de apoyo, de equipo de apoyo de protección personal para los médicos. Y así fue como, con el liderazgo del canciller Ebrard y de otros grupos, constituimos de manera conjunta Juntos por la Salud. En Juntos por la Salud está la Fundación BBVA, está el TEC Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM y nosotros como FunSalud. Y entonces hicimos un llamado conjunto al sector privado para que todo el sector privado nos juntamos para apoyar a los diferentes profesionales de la salud y a los diferentes hospitales. Hoy se llevan recabados más de 1,000 millones de pesos y esos 1,000 millones de pesos se destinan a temas como los siguientes. 1. Transportación del personal de su casa a los hospitales. 2. Apoyos con noches de hospital, en donde grupos tan relevantes como Posadas, como City Express, como también la Fibra Hotel, han podido abrir hoteles cercanos a los hospitales para que los médicos puedan dormir ahí. Y entonces no tengan que regresar hasta su casa ante una preocupación que tenían ellos grande, de regar la casa y llegar a infectar o a contagiar a la familia. También nos hicimos a la tarea de llevar agua y se ha trabajado con Pepsi-Cola, con Coca-Cola, con Neopura y también con Rotoplas para que haya filtros en los hospitales. Y se está llevando agua pura embotellada y también filtros en los hospitales. ¿Con qué? Con la idea de apoyar al personal también de salud. Muy importante, lanzamos un tema de llevar kits de equipos de protección de personal y ahí se han entregado kits a lo largo y ancho del país. Por ejemplo, justo hace unos días entregamos en la Ciudad de México, en el hospital, en el Instituto Nacional de Nutrición, en Cardiología, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el Hospital General de Tláhuac, en el Enrique Cabrera, en el 20 de noviembre, en el GEA González, y así en una serie de hospitales donde estamos constantemente entregando equipos de protección de personal. También lo hemos hecho al interior del país, en muchos estados, y vamos a llegar a todo el país. Actualmente hay dos cosas que se están haciendo en esa iniciativa en materia de ventilación. Trajimos recientemente más de 2,000 ventiladores que van a ser donados a los diferentes hospitales en los siguientes días, con una participación muy activa de la Fundación de Alberto Balleres. También en esa materia participó fuerte empresas como Ienova, como Mastercard, también grupos como la Fundación Televisa, como el Consejo Mexicano de Negocios, que todos se han ido uniendo para hacer aportaciones en esa materia. Hay un grupo también importante en Aguascalientes, encabezado por Eric Haxat y por Chinoín, para apoyar también los hospitales de esa geografía. Y así se ha ido apoyando a los diferentes sectores. Ese grupo también, Juntos por la Salud, apoya el desarrollo de un ventilador que se está haciendo en México y que va a estar también disponible a partir de este mes unas pocas unidades y a partir del siguiente mes ya de manera importante. El primero, el que acabamos de importar recientemente, es uno que se importó junto con Philips y el beneficio de ese ventilador es para pacientes leves y moderados. El que se está desarrollando en Juntos por la Salud es realmente ya para terapia intensiva. Entonces, estamos de manera conjunta trabajando fuerte. Quiero resaltar también el apoyo y liderazgo de grupos como la Fundación FEMSA, en donde José Antonio Fernández ha estado constantemente empujando esta iniciativa, y también otras universidades, como son el ITAM, como es la ANAHUAC, en asociaciones de grupos de la sociedad civil, como es precisamente la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, o algunos otros bancos como Citi, Bank of America, también HSBC, también Santander. Y ahora los invitamos a ustedes también como American Society a que se sumen a Juntos por la Salud. Sabemos que siempre en ustedes hemos encontrado muy fuerte apoyo y liderazgo en México y bueno, lo hablado contigo es que ya lo estarías trabajando en esa materia, por lo que nos encontrará verlos subirse con nosotros. También están las líneas aéreas, en donde Aeroméxico ha hecho un trabajo grande y donde Volaris se acaba de sumar también a la iniciativa. Por último, el otro gran trabajo que está haciendo la Fundación es trabajos académicos. Estamos actualmente evaluando el beneficio desde una visión académica que implica esta relación público-privado hospitalaria. Estamos también evaluando cómo los diferentes extractos socioeconómicos han entendido la pandemia.
con la idea de poder ver qué hicimos bien y mal en los temas de comunicación y cómo la gente se fue alargando. Este es un proyecto que durante varias semanas se van siguiendo poco más de 600 personas, siempre las mismas, de manera telefónica, a través de entrevistas, para ir viendo cómo se van sintiendo y cómo van sufriendo la pandemia de diferentes maneras. Hemos hecho estudios muy importantes en materia de reactivación económica. Estamos trabajando con diferentes grupos, entre ellos un grupo del norte con el que se está trabajando muy activamente, también con el Consejo Mexicano de Negocios una propuesta de cómo debería ser la reactivación económica y además al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se ha trabajado intensamente con el maestro José Robledo, con el doctor Hernández, que están trabajando en la materia de reactivación económica también muy interesante. Entonces, tenemos una agenda grande de concientización a la población y a los médicos, de trabajo con el gobierno en la parte primero de los pacientes públicos y privados, del donativo general para el personal de salud y, como siempre, nuestra parte académica, que es muy importante, de investigación para poder hacer las mejores recomendaciones sobre lo que está pasando y también la política pública que debiera seguir para esta y otras pandemias. Un trabajo verdaderamente titánico y definitivamente Héctor cuenta con el American Society en sumarse en estas iniciativas. Creo que en lo particular este gran trabajo que estás haciendo y que está haciendo FunSalud es muy importante para poder mantener de cierta forma pues, la pandemia con la menos mortalidad posible en México. Lo que es muy cierto y creo que son dos problemas agudos que existen en México. Uno de ellos es naturalmente la de diabetes y obesidad, que no ayudan en una pandemia como esta, al contrario, le ponen a los pacientes en mayor riesgo, ¿no? Y el segundo es algo que tú tocaste, que es la incredulidad, ¿no? Algunos no creen que existe o que es una invención de algunas otras personas. ¿Nos podrías platicar un poco más de qué opinas de estos dos temas? Sí, creo que hay una preocupación muy grande en dos contextos y te cuento cómo se han abordado. Sí hemos visto, los números arrojan que pacientes con problemas cardiovasculares en general, como tú decías, diabetes, la parte de hipertensión, de colesterol o esto, pues tienen una afectación mayor eh, en caso de COVID. Entonces, sí es una invitación clara a que nos cuidemos. Creo que ahora es muy claro cuando vemos los números nuestros comparados con otros países, que la afectación de esta obesidad que mostramos como población, la alta carga de diabetes y de temas cardiovasculares en general, han afectado a poblaciones cuando lo ves numéricamente más jóvenes que en el resto del mundo. Y viene derivado de eso. Actualmente, en un trabajo muy interesante del IMSS, por ejemplo, el IMSS buscó apoyar a que estos pacientes no tuvieran que ir justo a los hospitales a recoger sus medicamentos y desarrollaron modelos diferentes de distribución de estos medicamentos. En algunos casos, llevándolo hasta casa de los pacientes para apoyarlos y que realmente no tuvieran un efecto. ¿Qué queremos y qué nos preocupa? Queremos que esos pacientes y todas esas personas con esas comorbilidades se estén cuidando activamente. Nos preocupa mucho que durante este periodo, por estar los hospitales dedicados a los pacientes COVID, que los pacientes se descontrolen. O sea, hay una preocupación grande. Hemos discutido mucho esto con los médicos y también hemos discutido esto mucho con la industria de la salud, ¿no? Especialmente tanto con la MID como con la AMIF, ¿no? En donde los dos tienen una preocupación también del descontrol de esos pacientes. Entonces, están buscando maneras de sumar para con las instituciones y cómo se les puede ayudar para mantener a esos pacientes en control. Si no, lo que nos puede pasar es que al terminar en la pandemia nos encontremos además con la gravedad de estos grupos que pudieran estar desatendidos o descontrolados, mejor dicho, y al estar descontrolados nos venga una problemática mucho mayor en materia de diabetes, hipertensión y otras dolencias. Entonces sí hay que trabajar eso con mucho cuidado. También cuando hablaba de Juntos por la Salud, es importante mencionar que bastantes de estos laboratorios han apoyado. Ha apoyado Chinoín, ha apoyado Senoceaín, ha apoyado Novartis, MSD, AVI, ¿no? Todos con ganas de sumarse. Amgen también, todos sumándose en la ruta de ir aportando al modelo de salud del país y apoyar con los médicos y con el desarrollo a través también de la plataforma y de los equipos de atención de protección personal.
Y una consulta. En Juntos por la Salud, ¿qué ves como las próximas acciones, digamos, de 30 a 60 días, particularmente como empieza a bajar un poco, esperemos, pues el pico de esta pandemia? La distribución de la pandemia, si la vemos geográficamente, en estos momentos, en estas semanas, ha sido mucho más agresiva, digamos, en Tijuana, en la Ciudad de México, en Cancún, en Sinaloa. O sea, hay geografías muy identificadas que han estado un poco más complicadas. La lógica diría que el trabajo y las intervenciones que se han hecho van a permitir que en estas geografías comience a bajar la curva, la tendencia de incremento. Pero hay geografías que se han mantenido muy bien y casi todos los especialistas confirman y están de acuerdo en pensar que esas geografías ahora que han estado bastante controladas, en el momento que la gente comience a salir, tenderán a empezar a crecer. Entonces, lo que vamos a ver es unos estados que estuvieron altos comenzar a bajar y unos que estuvieron muy bajos comenzar a subir. Ya empezamos a ver algunas geografías, como es el caso de Morelos, puntualmente, donde ya comienza a darse unos números que preocupan, que comienzan a crecer de manera importante. Nosotros seguimos de manera diaria la movilidad, cómo se encuentra la movilidad, y hemos visto estudios muy interesantes que hemos trabajado, hemos desarrollado, que muestran clarísimamente cómo a mayor movilidad se pierde control y rápidamente crece la parte de pandemia. El caso de Tijuana fue muy notorio, el caso de Monclova fue muy notorio, cómo la gente se salía a la calle y después, semanas después, venía un pico. Hemos observado en los últimos días que en el caso de Jalisco, específicamente cercano a todo el municipio, todo lo que es Guadalajara, ha habido movimiento en algunos municipios. La parte de Tonalá llamaba la atención hace unos días y eso preocupa y pudiera ser un indicativo de que en algunas semanas veamos un movimiento así. Monterrey en general se ha mantenido bastante controlado, probablemente ejemplar como todo el país. San Pedro ha estado realmente con una movilidad muy baja. ¿Qué pensamos? Que en el momento que esa reactivación comience en algunas de estas geografías, pues, pudiéramos ver algunos rebrotes. Y explico esto porque entonces para Juntos por la Salud, la tarea hoy está enfocada en cuidar a todo el país, pero sí hacemos énfasis en geografías que están con mayor problema. Y a la vez nuestras plataformas, tanto la desarrollada en FunSalud como la que hemos trabajado junto con BBVA, esas plataformas permiten ayudarnos a ver los días que nos faltan para saturación de hospitales en las diferentes geografías y entonces ir acompañando todo el país. ¿Qué quiere decir? Pues muy probablemente nos vamos a tener que enfocar en unas geografías en este momento, tanto con los equipos de protección de personal como con los ventiladores, y en unas semanas subsiguientes ir moviéndonos hacia otras geografías, acompañando la pandemia o preparando al grupo, tanto médico como hospitales, para que puedan atender la pandemia de mejor manera. También estamos trabajando, como decía antes, en la parte de reactivación económica. Y de reactivación económica debemos de entrar a la materia y esa podría generar también algunos rebrotes en algunas geografías y entonces volver a hacer un ciclo que mantendrá Juntos por la Salud, trabajando todos fuerte y solo con una visión, porque tenemos nosotros muy claro que hay un solo México, tu México, mi México, nuestro México, y queremos ayudarles en México. Entonces estamos todos sumando y listos desde Juntos por la Salud para apoyar las diferentes geografías en los diferentes momentos y acompañarlos para salir todos mejor, todos juntos por el país, ¿no? Y lo que es muy cierto es que Juntos para la Salud no nada más es una iniciativa, digamos, de las empresas que están en el sector salud. Tú mencionabas bastantes otros bancos, pero en general, pues el inversionista americano, llámese maquiladora, llámese manufactura, lo que sea, verdaderamente se puede sumar a todos estos esfuerzos, ¿no, Héctor? Sí, así es. Realmente la idea es que se suban absolutamente todos, ¿no? Como decías, en materia de maquiladoras, estamos trabajando junto con la AMIF, ¿no? Que conduce Fernando Oliveros, en un programa precisamente que tiene que ver con la reactivación económica en el área de las maquiladoras. Programa que estaremos trabajando y revisando con ellos y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que le ha dado particular interés al tema. La subsecretaria Marta Delgado se ha metido mucho a ese detalle y tendremos discusiones en los siguientes días
para poder ayudar. Sí, esperamos contar con todos. También contamos con algunas otras empresas, también americanas, como es el caso de AT&T, que también se subió recientemente a la iniciativa Juntos por la Salud y que corresponde a un sector diferente de los que habíamos hablado antes. Entonces, claro, la iniciativa es para todos, todos con un fin común: ayudarle a México y sacar a México de la pandemia lo mejor posible para después movernos hacia la reactivación económica. Y como muy bien apuntas, Fernando Oliveros también es el presidente de nuestro Corporate American Advisory Council, un grupo formado por más de 25 directores generales de las empresas más grandes de Estados Unidos en México. Agradecemos también el que tú hayas participado ahí para explicarles un poco de lo que está sucediendo, porque es importante concientizar a empresas mexicanas, pero también extranjeras que están operando en México, de cómo pueden colaborar. Y siempre existe el temor añejo de que el darle dinero a un gobierno, pues preocupa si verdaderamente va a llegar a la persona, pero aquí es diferente porque Fonsalud está siendo la cabeza de lanza, ¿no? La que está coordinando todos estos esfuerzos de Juntos por la Salud y le brinda esa confianza al inversionista, al empresario, de que su dinero va a ser bien invertido en donde se necesita. Sí, totalmente. La idea es, eso es un ejercicio completamente transparente de lo que recibimos y dónde lo donamos. Y a todos los que están donando, donde les hacemos entrega física de todo el reporte para que sepan dónde se entregó cada cosa de lo que cada uno de ellos aportó. Y estamos constantemente difundiendo tanto aquellos que se están sumando a la iniciativa como el esfuerzo que todos como sector privado y muy coordinados con la Cancillería estamos haciendo llegar a los diferentes lugares donde se necesitan en el país. Entonces, la verdad es que es un trabajo muy bonito desde el sector privado, pero con mucha coordinación y siendo realmente un equipo con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el uso adecuado y en el manejo adecuado de que lleguen las cosas a donde deben de llegar. No, y es muy cierto, tuvimos a Marta Delgado la semana pasada, inclusive platicándonos un poco de estos grandes esfuerzos desde el ángulo del gobierno, ¿no? Y el trabajo que está haciendo el canciller en esta materia. Y creo que también es importante destacar que Fonsalud es un jugador en el tema de salud vital en México y eres parte del Consejo de Salubridad General. ¿Nos podrías platicar un poco de qué hace el Consejo y cuáles son sus alcances también? Sí, te cuento cosas también que hemos hecho con el Consejo. Es correcto, Fonsalud tiene un asiento que tiene voz en el Consejo de Salubridad General, ¿no? El Consejo realmente tiene la responsabilidad de ir llevando la conducción en un momento como el actual de toda la materia de salud, ir haciendo la regulación y la legislación correcta para que podamos llevar al país hacia adelante. Déjame, te doy ejemplos de las cosas que hemos hecho con el Consejo que son muy interesantes. Junto con la Comisión de Salud del CCE, con Patrick Devlin específicamente, trabajamos con el Consejo de Salud General, tanto con el doctor José Ignacio Santos Preciado como con el ingeniero Alberto Gómez, y definimos 6 grupos de trabajo. Esos 6 grupos de trabajo incluían primero el grupo de los laboratorios de análisis clínicos, donde había una gran preocupación en su momento de cómo hacer que hubiese más laboratorios de análisis para las pruebas de PCR. En ese entonces solo estaban limitadas al Instituto Nacional de Nutrición y al INDRE, y logramos, producto de ese trabajo, que se ampliaran a muchos más lugares, incluyendo muchos laboratorios privados que hoy hacen esas pruebas de PCR. El segundo grupo era el grupo que tenía que ver con los consultores adyacentes a farmacia. Y como te conté antes, ahí hicimos un trabajo muy importante de concientización con la población respecto a qué tenían que cuidarse, cuáles eran los síntomas y también de educación a sus médicos. También trabajamos otro grupo, que era el grupo de los hospitales privados, y con ellos pudimos sacar adelante, iniciando con el trabajo en el Consejo de Salud General, después lo llevé al IMSS, y después de estar con el IMSS, lo llevamos a la Cancillería, y ahí fue donde realmente nos ayudó el canciller a poner en acuerdo al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a Semar, a Sedena y al INSABI, pudiendo hacer realmente realidad eso que había pensado, que habían iniciado en un trabajo con el Consejo de Salud General. Otra materia importante, se ha trabajado con la MIF, también se ha trabajado con la AMIS y se ha trabajado con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Probablemente hoy el logro más importante es lo hecho con los hospitales privados, pero también destaca el avance que se hizo con los laboratorios de análisis clínicos, las primeras interacciones y el trabajo de entrenamiento que se hizo con
los consultorios adyacentes a farmacia y la Nadim, y tenemos pendientes algunos temas que queremos sacar con la Canifarma y con la AMIS, y con la MID, en donde realmente se sigue trabajando con el Consejo de Salud General. En el caso de la AMIS, se anunció recientemente, incluso en una mañanera, un proyecto de ellos de seguro para personal de salud que está en atención al COVID, que nos pareció realmente un ejemplo muy positivo de lo que está haciendo la AMIS como grupo en el liderazgo de Recaredo Arias, que es el que maneja la dirección del AMIS desde la dirección general de dicha institución. Entonces, la verdad es que muy contentos, gran trabajo de todos, y esos son el tipo de cosas que desde el interior del Consejo de Salud y Edad logramos como sector privado ir sacando adelante. Y bien, gracias, Héctor. Y bien decías, la reactivación económica, un paso importantísimo se tiene que dar, obviamente, por la salud, no nada más física, sino económica de la población. Platícanos los retos que se avecinan. Bien decías, ha habido brotes en otras partes del mundo porque han empezado a abrir, es lo que hoy en Italia y en España los tiene tan atemorizados. Platícanos un poco cómo será esa reactivación hacia las próximas semanas. Entendemos la reactivación en dos vías. Una primera tiene que ver con el tema geográfico, ¿no? ¿Qué pasa en las geografías? Y cuando pensamos en las geografías tenemos que considerar 4 temas. Uno, ¿qué ha pasado en los últimos 14 días en esa geografía? ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos que estar viendo que para poder hacer una reapertura óptima, en esa geografía realmente ya tiene que haber una baja puntual de los casos nuevos. Ahí hacemos modelos que nos permiten entender qué tan grave está la situación puntual en esa geografía, qué tantos casos hay, qué tantos casos ha habido en los últimos días y también cómo está la movilidad generando realmente que en algunos casos ese contagio sea mucho mayor. Entonces, la primera tiene que ver con la situación del COVID puntualmente en esa geografía. El segundo tema tiene que ver con la capacidad de infraestructura al momento de abrir, de infraestructura médica. Y por eso nos referimos a 2 temas, la capacidad y el número de hospitales que hay, cómo están los hospitales en ese momento en caso de que hubiera un rebrote para aguantar un rebrote, y también que cuenten con el personal médico. Debemos de recordar que hemos perdido muchísimos médicos en esto. Y cuando digo muchísimos me refiero a un número que ronda el 30% de la plantilla. ¿Por qué? Algunos de ellos muy temprano se dieron de baja del servicio porque eran o mayores de edad o tenían comorbilidades y entonces no tenía caso exponerlos. Algunos de ellos han ido dejando de poder trabajar, unos por estar contagiados, pero otros también ya por cansancio y por temor. El tercer tema tiene que ver con las pruebas rápidas, con los PCR rápidos y con la inclusión de nuevas pruebas como pudiesen ser las serológicas. Ahí, para hacer una reactivación económica óptima, lo que es fundamental es sacar adelante la existencia de las pruebas rápidas, ¿ok? Y que podamos ser mucho más masivos en el desarrollo de las mismas, de tal manera que podamos tener una mejor visibilidad de qué porcentaje de la población está lista para salir a trabajar y qué porcentaje no debería estar saliendo a trabajar. Entonces, esperamos que eso se pueda reactivar, que quede listo en las siguientes semanas, porque si no, la reactivación económica va a ser compleja el hacerla si no contamos con las pruebas rápidas, pero venimos trabajando en la ruta de que sea posible. Y el cuarto tema tiene que ver con la capacidad de esa geografía de detectar casos nuevos, de monitorearlos y de aislarlos. Entonces, esas 4 cosas en el contexto de geografía son importantes. 1, la historia de cómo está en casos en ese momento, que estén controlados. 2, infraestructura médica y de personal de salud. 3, las pruebas rápidas precisamente y qué porcentaje de la población ya está aprobada y está sana o ya tuvo COVID y entonces está inmune. Y 4, como dije, el tema que tiene que ver con la capacidad de aislar y monitorear en esa geografía. Entonces, ese es el primer componente, completamente geográfico. Y ahí nosotros estaremos acompañando esas geografías con detalle, viendo cómo van, cómo se comportan, cómo a lo largo se va moviendo, va creciendo la movilidad y también las implicaciones de eso en materia de salud. La segunda parte tiene que ver ya con los protocolos de reactivación en cada sector.
Y ahí reconocemos que cada sector tiene diferentes retos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en una planta de producción, en una maquiladora que mencionabas antes, o lo que sucede en una empresa que se dedica al turismo, ¿no? Digamos, en un hotel. Son completamente diferentes los protocolos. Entonces, tendremos que trabajar en protocolos con los diferentes sectores. Y con ello se va a estudiar la parte del personal que trabaja en los diferentes sectores. Y cuando hablamos del personal nos referimos otra vez. ¿Cuántos, si tenía yo antes una planta de producción con 1,000 colaboradores, debería yo de iniciar con los 1,000 o debería yo iniciar con menos y poco a poco ir escalando? Por otro lado, a lo mejor dependiendo de cada fábrica, se le pide a algunas personas que trabajen en un grupo el lunes, otro el martes, otro el miércoles, es decir, que vayan siendo escalonados o que tengan horarios escalonados. Es importante ahí entender cómo la gente llega de su lugar, de su casa a su lugar de trabajo y viceversa, intentando exponer lo menos posible al personal al temas de estar en el transporte público por los riesgos también de contagio en esa geografía. Tendremos que revisitar, y lo estamos haciendo, cuáles son los diferentes protocolos a la entrada. Antes estábamos solo dándole gel a la gente, tomándole la temperatura, haciéndole un cuestionario. Ahora hay protocolos nuevos, entre los que incluye, por ejemplo, el uso del oxímetro para entender realmente cómo está la oximetría de las personas y ver si pudiera ser un paciente o alguien que está sintomático, pero realmente tiene un problema de oxigenación. También los diferentes empresarios deberán de apoyar a los colaboradores de sus empresas para que en su casa también estén cubiertos. Y ahí hablamos de la posibilidad de que los diferentes empresarios le den kits a sus mismos colaboradores para cuidar a la gente en casa. Kits que, por supuesto, otra vez deberían de incluir pues, termómetros, el oxímetro, los cubремáscaras, los geles, cosas así que van ayudando en esa materia. Y por último, está, ya dependiendo cada uno de los negocios o de los sectores, cómo interactúas con el cliente. No es lo mismo la interacción que tiene el cliente una persona que va, por ejemplo, al Palacio de Hierro, ¿no? A una persona que va a un hotel en la Ribera Maya o en Cancún, a una persona, por ejemplo, que tiene que interactuar al interior del sector salud con médicos, ¿no? La industria farmacéutica y lo que ellos hacen, digamos, en sus oficinas es diferente a lo que hacen en sus líneas de producción o en su interacción con los médicos. Los bancos, si o pensamos en los bancos, hay protocolos hoy que han cambiado cuando uno va a un banco, del número de gente que está dentro, cómo, cuándo, con qué medidas, o algunas sucursales incluso cerradas. Entonces, poco a poco iremos viendo esta reactivación económica. Nos importa mucho acompañarla para que pase y pase bien, ¿no? Pero estaremos siempre atentos de cuidar el tema de salud para intentar generar el menor número posible de rebrotes y que entonces nos obligue a cerrar otra vez la economía, cosa que no queremos que pase porque tendría un costo económico alto. La idea sería ir balanceando con mucho cuidado el doble ejercicio de salud y economía, de economía y salud. Claro, porque también muy cierto, Héctor, es que el grave problema de esta pandemia es en dos sentidos. Uno es asintomática para muchísimas personas, entonces no saben que son portadores de COVID y se lo pegan a otras tantas personas. Y también el poder que tiene esta pandemia de contagiar, ¿no? Esos son, creo que, dos de los temas más peligrosos de esta pandemia. Sí, totalmente. Y justo eso es lo que genera la preocupación y el estar muy atentos de cómo vamos cuidando que esa reapertura sea eh, lo mejor hecha posible para que no se nos vaya a complicar y obligar otra vez a cerrar. Entonces, sí es un ejercicio detallado. Tenemos que contar con el apoyo de todos los miembros de la American Society para que nos ayuden en sus diferentes empresas. Vamos a estar viendo protocolos constantemente en esta materia. El IMSS está desarrollando mucho. Muchas de los representados en la American Society son a su vez afiliados al IMSS o sus empresas afiliados al IMSS y recibirán también de ellos claras indicaciones y protocolos y eso que habrá que ir acompañando, que tendrán que hacer sus protocolos y después someterlos realmente para su revisión y aprobación y que eso permita hacer un ejercicio óptimo de sector público y privado. Claro, y la realidad es que el COVID pues no se acaba todavía, ¿no? Y va a estar en todas partes del mundo y lamentablemente va a estar rondando
pues por unos meses todavía. Entonces el nuevo normal será diferente, ¿no? Ahora el nuevo normal incluye mucha más higiene, el nuevo normal incluye, como tú muy bien apuntabas, el tener ciertos protocolos que no existían antes y definitivamente lo que sí tenemos que ser conscientes es que estamos entrando en una etapa en donde va a haber otro nuevo normal, ¿no es cierto? Sí, es correcto. A veces se nos olvida y es interesante comparar con qué pasó diferente cuando influenza, ¿no? Eh, Influenza fue muy cortita porque pronto encontramos una solución médica rápida, ¿no? Entonces hubo un medicamento en ese momento que nos ayudó y al habernos ayudado, entonces quedó o fue quedando relativamente controlado o quedando atrás el tema y la preocupación de influenza. Hoy en día no hemos encontrado ni ese tratamiento ni esa vacuna. Hay algunos protocolos que se están apoyando, que están trabajando. En FunSalud estamos apoyando un par de ellos para ver si realmente encontramos que alguno de los medicamentos actuales pudiera funcionar de manera óptima. En eso no hay hoy un acuerdo, digamos, entre los científicos y los médicos como para decir, ya lo encontramos, es este y ahí todos se resuelven. Hay varios protocolos, hay varias cosas que parece indicar que funcionan bien, pero todavía no está, digamos, resuelto todo como sí pasó en influenza. Y el otro tema es la generación de vacuna, en donde México está también apoyando cosas que pasan en el país, pero también apoyando protocolos en otros lados que nos ayuden a encontrar soluciones, porque la vacuna sin duda sería el gran beneficio en este tema, así como el encontrar rápidamente un tratamiento. Entonces debemos de seguir atentamente lo que pueda pasar en esa materia y deseosos de que haya algo pronto, porque entonces podemos volver, pero sin duda, como tú bien lo decías, al nuevo normal, a un nuevo normal diferente. Creo que va a ser interesante ver cuáles de estas medidas nos van a acompañar ya a lo largo de nuestra vida. Yo siempre digo, miren cómo influenza cambió la manera como estornudamos, ¿no? La gente dejó de estornudar así para estornudar así, ¿no? Debe de haber algunas cosas que estemos aprendiendo de COVID que también van a hacer que los hábitos cambien. Sin duda, la higiene es uno muy claro. Y definitivamente la higiene es clave y particularmente, Héctor, tú has sido un ejecutivo de empresas farmacéuticas, un referente siempre en la industria farmacéutica, hoy un referente en temas de salud, sin duda, una persona muy conocedora de estos particulares temas y FunSalud siempre ha estado a la vanguardia de entender, ver, revisar modelos que puedan funcionar. ¿Qué tan cercano sientes tú a nivel global estamos de encontrar a lo mejor algún tipo de vacuna? Se ha hablado mucho de diferentes países que están desarrollando pruebas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pensaríamos que pudiésemos estar alrededor de 9 a 12 meses de ver algo que nos ayude, ¿no? Creo que hay varias iniciativas que van por buen camino y habrá que mantenerse atentos y atentos, como decía, a los protocolos de investigación clínica respecto a los medicamentos, ¿no? Son los dos temas, el medicamento para curar y después la vacuna para prevenir. Como sabemos, no hay ninguna intervención más económicamente correcta, digamos, que tenga la mejor visión que la vacunación. La vacunación es algo muy positivo y debemos de seguir trabajando en esa ruta y esperaríamos ver resultados eso entre unos 9 o 12 meses. Y por otro lado, en el tema de tratamiento, esperemos que algunos de los diferentes protocolos que están desarrollándose ahorita, pues tengan buenos resultados, tengan buenas noticias y entonces algo de ello pueda ayudar como pasó en el caso de influenza en su momento. Sí, sin duda. Y aparte de estos 9 a 12 meses que hablas, todavía falta la distribución de la misma, ¿no? Dijéramos que 9 meses se encuentra para llegar a miles de millones de ciudadanos a nivel global, pues eso también va a tardar, ¿no? Entonces, definitivamente nuestros protocolos de salud tienen que ser de primera clase para poder protegernos durante pues, los próximos 2 años a lo mejor. Sí, el tema de vacunación tiene dos vertientes. Una, la capacidad de investigación para sacar adelante realmente el producto y después las plataformas de producción, ¿no? Si tú no tienes una plataforma de producción lo suficientemente robusta, eh, cuando hoy pensamos en COVID, pues todo el mundo quisiera vacunarse contra el COVID, ¿no? Entonces, vacunar a todo el mundo contra el COVID, pues podemos hacer cuentas, ¿no? ¿Qué cantidad de millones de vacunas quisieras?
Y entonces, ¿qué capacidad de producción necesitas, de plataformas de producción necesitas para poder llegar a los números de vacunación que se requieren, ¿no? Si no, lo que vas a hacer es tener unas pocas personas o unos pocos países vacunados, pero no vas a lograr realmente ir a los niveles que quieres. Como pasa en el resto de las vacunas. O sea, estás buscando realmente tener porcentajes de la población altos, cubiertos, de tal manera que eso genere un efecto de protección entre todos como sociedades o como países. Entonces, es correcto lo que dices. Una parte es llegar hasta la investigación, después hacer la producción escalable y a partir de ahí, como bien decías, la distribución al mundo y entonces que todos podamos tener acceso a la misma. No, preguntas existen muchas. Definitivamente los que nos siguen, Héctor, tienen infinidad más, pero la verdad es que agradecemos todo tu tiempo por explicarnos a detalle no solamente lo que es Juntos por la Salud, que es una iniciativa importantísima para el país, lo que hace FunSalud, porque es mucho más que nada más coordinar Juntos por la Salud y eso es mucho. Sino también todo el conocimiento y todas las iniciativas que están trayendo. La verdad, el trabajo de FunSalud desde 1985 pues ha sido un referente en toda su expresión de la palabra. Pero agradecerte a ti. La verdad, yo me siento muy confiado que alguien con tu conocimiento, con todo lo que sabes y has hecho a lo largo de tu vida, pues esté como presidente ejecutivo de FunSalud, pues a muchos nos deja muy tranquilos. Y nuevamente agradecerte por parte de la American Society el que nos hayas dado de tu tiempo para explicar detalladamente lo que se está haciendo Juntos por la Salud, que es creo que clave que las empresas norteamericanas e inclusive los individuos que quieran contribuir, no tiene que ser una empresa, ¿no? Si alguien en San Miguel, un norteamericano en Chapala, un Rosarito, en donde estén, quieren ser parte pues de la solución de darles tanto a los que verdaderamente necesitan, llámese médicos o la población en general, lo puede hacer también a través de Juntos por la Salud. Es correcto, eso es lo que nos gustaría, que se sumen. Como tú bien dices, ya contamos con ese primer luz verde tuya de subirse The American Society, pero también invitar a las empresas y a los individuos. Es correcto, eso lo hacemos y pueden entrar a la página de funsalud.org.mx, a la de la Fundación BBVA o a Juntos por la Salud, y ahí encontrarán la manera de apoyarnos. Pueden hacer donativos de cualquier valor, ¿no? La verdad, la idea es sumarnos todos por ayudar a esta coyuntura, sacar adelante a nuestro país adelante. Y pues muchísimas gracias a ti, Larry, por la invitación. Siempre es un gusto sumar contigo, participar contigo, que siempre has sido una persona que también reconozco profundamente todo el trabajo que hace por México y por la sociedad. Te agradezco a ti, candidato, y a todos los miembros y la gente que está afiliada a The American Society of Mexico. Y muchas gracias por todo. Que tengan una linda semana, que se mantengan sanos y que trabajemos con orden hacia una correcta reapertura económica. Que tengas un excelente día. Igualmente, muchísimas gracias, Héctor, y gracias a ustedes por seguirnos, por vernos, por acompañarnos en este webinar tan interesante e importante. Y sin duda agradecerle a nuestros aliados muy particulares, como lo es 3M, Dow, EY, Constellation Brands y La Moderna. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan muy bonito día. Igualmente.